Bueno, entonces acá lo que les voy a presentar en este PPT es principalmente el vuelo que vamos a hacer hoy día. Lo tengo acá con las cartas visuales, ¿cierto? Y después les voy a explicar un poco la teoría de las comunicaciones en vuelo, ¿ya? Son muy simples y se van a dar cuenta con la práctica que de verdad no hay nada que tenerle miedo, ¿cierto? Las comunicaciones es una parte más del vuelo y con un poco de práctica, practicando en la casa y después practicando en vuelo, se van a dar cuenta que son muy simples y son muy pocas las comunicaciones, son muy repetitivas. Se van a dar cuenta que uno puede hablar mucho quizás, pero está repitiendo casi siempre los mismos patrones. Entonces, primero, vamos a partir acá, ¿cierto? Con el vuelo que vamos a hacer hoy día. Acá está toda lava, ¿cierto? Donde está mi puntero láser, este es toda lava. Y, por si no habían visto antes una carta visual, estas son salidas y entradas a Santiago. Las calles, le voy a decir calles, las calles verdes son las calles para los aviones que están saliendo de Santiago, y si se fijan son generalmente a 4.000 pies, ¿cierto? Acá está toda la despego, vamos al sur, acá hacia el oeste, perdón. Y las entradas son calles para los aviones que vienen a aterrizar hacia Santiago, ¿cierto? Que generalmente siguen la misma ruta que las verdes, pero a 4.500 pies. Entonces los aviones que están saliendo de Santiago van a 4.000 pies y los aviones que van entrando van a 4.500 pies. Entonces así nunca van a chocar de frente, ¿cierto? Para ver lo que vamos a hacer hoy día, que va a ser un sobrevuelo en Santiago, lo que vamos a hacer es vamos a despegar de toda lava y vamos a ir hacia el sur por esta calle verde, ¿cierto? 4.000 pies. Esta calle verde a 4.000 pies. Una vez que llegamos acá, que es Cerro Las Cabras, vamos a volar hacia el oeste y vamos a llegar acá. Y ahí hay una intersección entre las calles de salida y las calles de entrada. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es sobrevolar Santiago. Entonces voy a agarrar esta calle roja, que es la calle de entrada, y voy a sobrevolar todo esto hasta llegar al Cerro Calán y después aterrizar en toda la. Entonces, ese es el vuelo que vamos a hacer hoy día y después, cuando le explico las comunicaciones, voy a ir dando ejemplos sobre el vuelo que vamos a hacer hoy día, para que se entienda todo un poco mejor, ¿ya? Entonces, las comunicaciones. Yo divido las comunicaciones, me gusta dividirlas por efecto mío, lo encuentro más fácil, en dos tipos de comunicaciones en vuelo, ¿cierto? Que son las comunicaciones obligatorias y las comunicaciones opcionales. Las, las comunicaciones obligatorias son comunicaciones que estamos obligados a hacer, ¿ya? No es que nosotros decidimos si hablar o no con la torre de control. Tenemos que hacerlo cuando la torre de control nos pide, ¿cierto? Y las opcionales son opcionales. ¿A qué se refiere con eso? Que no nos vemos obligados a hacer estas comunicaciones. Por ejemplo, hacerle una pregunta a la torre de control o notificarle en puntos que consideremos relevantes, ¿ya? En las comunicaciones obligatorias es como un proceso, por así decirlo. Lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos con una dependencia TS por primera vez en el vuelo, supongamos que quiero hablar con centro de informaciones y me voy a hablar con él por primera vez, me tengo que presentar, ¿ya? Yo no puedo llegar y empezar a darle a centro de informaciones. Primero tengo que presentarme, tengo que decirle quién soy yo y mi estatus de vuelo, por así decirlo, como una pequeña información sobre mi vuelo. Una vez que yo ya me presenté, perfecto, estoy volando, estoy conectado a centro de informaciones. Y Centro de Informaciones nos puede pedir que notifiquemos si tenemos algún tráfico a la vista o que notifiquemos cuando lleguemos a un cierto lugar. Entonces, cuando lleguemos a ese cierto lugar, vamos a estar obligados a notificarle a Centro de Informaciones, por ejemplo. Entonces, por eso lo digo que es obligatorio. Y después vamos a llegar a un cierto punto en el que queremos dejar la frecuencia de Centro de Informaciones, nos queremos cambiar, por ejemplo, cambiarnos la frecuencia de toda la, porque queremos aterrizar en toda la, supongamos. Entonces, yo no puedo llegar y cambiarme la frecuencia de Centro de Informaciones y conectarme a todas las. Primero me tengo que despedir, ¿cierto? Me despido de esas antenas de informaciones para poder conectarme a todas las. Y así ellos saben que yo ya estoy dejando su frecuencia y me estoy yendo con otra. Entonces, ese es el proceso. Voy a hablar por primera vez con una dependencia TS, me presento, luego durante el vuelo me pueden pedir que notifique, quizás no tengo que notificar nunca nada, y para dejar su frecuencia me despido. Y ahora vamos a ver cómo son estos, ¿cierto? Y bueno, en lo opcional es preguntar algo. Acá lo más importante que ustedes aprendan es que la torre de control o la dependencia TS están para ayudarnos, ¿ya? Nunca se van a enojar
porque les preguntemos algo, por ejemplo. Ellos nos quieren ayudar, es para aumentar la seguridad en vuelo, no es que uno piensa que la torre de control está ahí para retarnos y que hay que hacer todo perfecto, no, somos humanos, nos podemos equivocar, podemos no entender algo, y cada uno, se van a dar cuenta al final que cada uno habla de manera un poco diferente con la torre de control, cada uno tiene su estilo, por así decirlo. Ahora yo les estoy enseñando mi estilo, que encuentro que los puede ayudar mucho a aprender más rápido esto, que de verdad que es muy simple. Entonces partamos primero con las obligatorias y vamos a partir con la presentación. Entonces, presentación, y acá pongo paréntesis, solo la presentación uno pide permiso para hablar. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, yo dejo la frecuencia toda la y ahora quiero hablar con centro de información, me tengo que presentar, ¿cierto? Y yo no puedo llegar y decirle lo que le quiero decir. Primero le tengo que pedir permiso. Es como decirte, te llamáis Juan, por ejemplo, y en vez de llegar y hablarte, te digo, hola Juan, soy Lucas. Y Juan me va a decir, hola Lucas, dime. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo es este proceso? Para pedir permiso para hablar, uno dice, estación que llamo y quién soy, ¿cierto? Estación que llamo en azul, quién soy en rojo. Estación que llamo se refiere al nombre de la dependencia TS con la que yo quiero hablar. Si yo pongo la frecuencia de centro de información y quiero hablar con centro de información, ¿es cierto? ¿Quién es la estación que llamo? Centro de información. ¿Y quién soy yo? Es la matrícula de mi avión. En este caso vamos a poner un ejemplo, un avión de club, que es el Kilo Sierra Oscar. Entonces, para hablar con Juan, yo le tengo que pedir permiso a Juan para hablar. Se lo voy a decir, oye Juan, soy Lucas. En este caso decimos, estación que llamo y quién soy yo. Entonces se puede ver como un ejemplo acá. Quiero hablar con centro de información, le pido permiso y digo, centro de información es Kilo Sierra Oscar. Entonces ahí centro de información va a escuchar eso y me va a decir, Kilo Sierra Oscar, adelante, prosiga, ¿cierto? Entonces ese es el primer paso, pedirle permiso. Y el segundo paso es darle, querarlo o no, esta oración de acá es la oración más larga que ustedes van a decir cuando hablen con dependencias ATS. De aquí en adelante, todas las que vengan, aparte de la presentación, van a ser más simples que esta. Así que si ya le agarra la mano esta, van a estar listos con todas las comunicaciones. ¿Y por qué es tan largo? Uno se pregunta esto. Porque es la presentación, como dice el nombre. Y en la presentación uno le da información a la dependencia ATS sobre nuestro vuelo. Entonces le vamos a decir, pedimos permiso, ¿cierto? Estación que llamo, ¿quién soy yo? Nos van a decir, prosiga. Y nosotros le vamos a decir, ¿quién soy yo? Mi tipo de avión, mis intenciones puede ser mi plan de vuelo, quizás voy de Tobalaba a Santo Domingo, mis intenciones son de Tobalaba para Santo Domingo, quizás mis intenciones son sobrevolar Melipilla, mis intenciones van a ser para sobrevuelo Melipilla, y así, dónde estoy y mi altitud, para que Centro de Informaciones sepa bien dónde estoy yo y a qué altitud voy, y mi código transponder, ¿cierto? Que el código transponder es el código que te da la torre de control para notificarte en el radar, ¿cierto? Entonces, si se fijan, le estamos dando una carpeta de información a los servicios ATS para que ellos tengan buena información sobre nosotros. ¿Pueden decir esto más corto? Sí, pero igual les van a terminar preguntando algunos datos, entonces es mejor dar todos los datos de uno. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de esto? ¿Quién soy? Kilo Sierra Oscar, que es la matrícula. Tipo de avión, Papa Alfa 38. Papa Alfa 38 es un Piper Tomahawk. Un Delta Alfa 20 DA20, es los DA20 que vuelan los alumnos. Entonces, ¿quién soy? Kilo Sierra Oscar. Tipo de avión, un Papa Alfa 38. Mis intenciones para sobrevuelo Santiago, que es el vuelo que vamos a hacer nosotros hoy día. De eso lo estoy dando de ejemplo. ¿Dónde estoy de altitud? Me encuentro vertical, Cerro Las Cabras, 4.000 pies. Y transponder respondiendo entre 641. Entonces le damos la información completa. ¿Y por qué Cerro Las Cabras? Se preguntan. Es porque nosotros vamos a despegar, vamos a avanzar hacia el sur, ¿cierto? Y acá vamos a llegar al Cerro Las Cabras. Y por norma, uno en Cerro Las Cabras tiene que abandonar la frecuencia de Tobalaba y conectarse a Centro de Información, que controla todo el tema de Santiago. Entonces, en Cerro Las Cabras dejamos Tobalaba y vamos a hablar con Centro de Informaciones. Como la primera vez que vamos a hablar con ellos, por eso les digo que uno se presenta. Entonces, la presentación sería el permiso para hablar, Centro de Información, Kilo Sierra Oscar. De información nos va a responder Kilo Sierra Oscar, prosiga. Y ahí decimos,
Kilo Sierra Oscar, ¿quién soy? ¿Cierto? Tipo de avión, un Papa Alfa 38, para sobrevuelo Santiago, las intenciones. Me encuentro vertical, Cerro Las Cabras, 4.000 pies, donde estoy la altitud, respondiendo 3641. Y listo, nada más. Esa es la presentación y es la comunicación más larga que uno hace. Y ellos nos va a decir, Kilo Sierra Oscar, recibido, prosiga con su ruta, ¿cierto? Entonces nosotros seguimos volando. Y ahí hicimos el paso más difícil, entre comillas, sentarse. Luego vienen notificaciones obligatorias, ¿cierto? Y acá pongo en paréntesis, la dependencia ATS nos puede pedir notificar en algún punto o si tenemos algún tráfico a la vista. Con algún punto me refiero a que nos pide notificar en algún lugar geográfico, ¿cierto? Por ejemplo, Centro de Información nos puede decir, notifíqueme cuando estés llegando al Cerro Manquehue, por ejemplo. Nosotros cuando estemos llegando al Cerro Manquehue, tenemos que notificarle, estamos obligados a notificarle a Centro de Información, oye, llegué al Cerro Manquehue, ¿ya? Y algún tráfico a la vista, a veces podemos estar volando y Centro de Información nos puede decir, Kilo Sierra Oscar, tienes un tráfico al frente tuyo a 2 millas. Entonces nosotros tenemos que mirar al frente nuestro y buscar el avión, ¿cierto? Y si es que lo vemos, le tenemos que notificar con el tráfico a la vista. Y si es que no lo vemos, le decimos, no lo tengo a la vista. Entonces, son notificaciones obligatorias porque la torre nos pide algo y después no nos podemos quedar callados. Tenemos que notificarle cuando lleguemos a ese lugar o si tenemos el tráfico a la vista, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la notificación en un lugar? Es muy simple. Estación que llamo, ¿quién soy? Así parte, ¿cierto? Oye, Juan, soy Lucas. Recuérdense que la torre de control no nos está viendo, entonces, para que entienda quién le está hablando, es importante llamarlo por su nombre y decirle quién le está hablando. En este caso, nosotros, el Kilo Sierra Oscar. Entonces es estación que llamo, quién soy y dónde estoy, la altitud, ¿cierto? Porque ella nos pidió que notificáramos en el Cerro Manquehue, entonces le decimos en el Cerro Manquehue a 4.000 pies, por ejemplo. Y acá tenemos un ejemplo. Supongamos que Santiago Informaciones nos pidió antes que notificáramos cuando estuviéramos vertical colina. Entonces nosotros seguimos volando y cuando llegamos vertical colina decimos, estación que llamo, quién soy yo, dónde estoy altitud, y sonaría Santiago Informaciones, Kilo Sierra Oscar, vertical colina 4.000 pies. Entonces ahí, listo. Santiago Información tiene la información que tú le pediste, lo llamaste por su nombre, le dijiste que él le estaba hablando y dónde está la altitud. Y después notificar el tráfico. Supongamos que toda la torre, estamos volando conectados con toda la torre, y toda la torre nos dice, Kilo Sierra Oscar, tienes un tráfico 3 millas al norte es tuyo, notifícamelo a la vista. O sea, nosotros, ¿cómo le respondemos? Si se fijan, es casi el mismo patrón. Estación que llamo, quién soy yo, y lo tengo o no a la vista. Si yo miro para el frente y no lo tengo a la vista, no pasa nada, no es nuestro problema, ¿cierto? No, no somos superhéroes. Si no lo vemos, no lo vemos, ¿no? Entonces, pero si lo vimos, entonces le decimos toda la torre, estación que llamo, Kilo Sierra Oscar, quién soy yo, con el tráfico a la vista. Y acá pongo o no. Si no lo tengo a la vista, le digo toda la torre, Kilo Sierra Oscar, copiado, no tengo el tráfico a la vista. Y le digo copiado para que ella entienda que entendí lo que me está pidiendo, pero que no lo tengo a la vista, ¿cierto? Entonces, y no hay problema con no tenerlo a la vista, ella lo va a entender perfectamente, ¿cierto? Bueno. Entonces acá tenemos las notificaciones obligatorias. Generalmente son solamente estas dos. Y se dan cuenta, es muy, muy simple. Yo lo que les recomiendo es que lo practiquen esto en su casa. Si se sientan en una silla, se imaginan que están volando y se imaginan que toda la torre les pidió que notificaran en Cerro San Cristóbal, por ejemplo. Entonces ustedes repitan, estación que llamo, quién soy yo, dónde estoy y altitud. Entonces, toda la torre, Kilo Sierra Oscar, vertical, Cerro San Cristóbal, 4.000 pies. Y si es de tráfico, toda la torre, Kilo Sierra Oscar, no tengo el tráfico a la vista, copiado. O toda la torre, Kilo Sierra Oscar, con el tráfico a la vista. Entonces, eso es todo lo que uno hace de notificaciones obligatorias. No es nada más. Y luego, voy a volver acá. Nosotros vamos a seguir volando. Ahora vamos a empezar a ir hacia el norte, por cierto, por la calle Roja. Y cuando lleguemos al Cerro San Cristóbal, también por acuerdos está determinado que en Cerro San Cristóbal uno deja de hablar con Santiago Información y se tiene que cambiar de nuevo toda la torre para poder aterrizar en toda la.
Entonces, en Santo de Información, tenemos que cambiarnos de frecuencia y dejar de hablar con Santo de Información y cambiarnos a toda la. Y como le dije al principio, nosotros no podemos llegar y cambiarnos de frecuencia sin avisarle primero a Santo de Información que nos vamos a ir de su frecuencia, ¿cierto? Entonces viene lo que le digo yo, la despedida. O sea, acá escribí, le avisamos a la dependencia ATS que dejaremos su frecuencia para conectarnos a otra. Nos despedimos, entre comillas, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso, presentarse, notificaciones entre medio del vuelo y luego despedir. Entonces, esto funciona con los mismos patrones que antes. Estación que llamo, quién soy, ¿cierto? Oye, Juan, soy Lucas, dónde estoy y la altitud, y mis intenciones, que en este caso mis intenciones van a ser abandonar sonifrecuencia, se llama. Eso se llama cuando uno quiere abandonar su frecuencia, uno dice para abandonar su unifrecuencia. Y dónde estoy altitud es porque por convenio dijimos, ¿cierto?, que en Cerro San Cristóbal uno se tiene que cambiar de frecuencia. Entonces le decimos, oye, estoy en el Cerro San Cristóbal, el punto en el que me tengo que cambiar, ¿cierto? Entonces un ejemplo sería, estación que llamo, centro de informaciones, quién soy, Kilo Sierra Oscar, dónde estoy altitud, vertical San Cristóbal, 4.500 pies, y las intenciones abandonando su unifrecuencia. Y eso sería, ¿cierto? Em, es así de simple. Estas son todas las comunicaciones que son obligatorias. Presentarse, entonces, acuérdense, pedimos permiso para presentarnos, nos dan permiso, nos presentamos, luego durante el vuelo pueden haber notificaciones obligatorias, ¿cierto? O de tráfico o de estar en algún lugar, que quizás no hay, quizás no nos dicen nada en todo el vuelo, y nosotros volamos y solamente nos presentamos y después nos despedimos al final. Y la despedida, ¿cierto? Que Santo de Información sepa que ya no estamos a cargo suyo y que nos vamos a mover a otra frecuencia. Y se fijan, todos tienen más o menos el mismo proceso. Estación que llamo, quién soy, tráfico a la vista. Estación que llamo, quién soy, dónde estoy, altitud. Estación que llamo, quién soy, dónde estoy, altitud, y abandonando zona y frecuencia. Y eso serían todas las combinaciones. No va a haber nada más complicado volando a lo largo de todo Chile. Y luego están las que me gustan mucho a mí y que uno tiende a tenerle un poco de miedo al principio, pero la intención de este video es que se den cuenta que no hay que tenerle miedo a hablar con la torre de control. Son las comunicaciones opcionales. De acá pongo entre paréntesis, ¿cierto? Importante. Nunca tenerle miedo a las comunicaciones opcionales. Son muy importantes, demuestran que somos buenos pilotos con confianza y que nos interesa la seguridad en vuelo. Porque si nos quedamos con dudas volando, si tenemos una pregunta y no la preguntamos mientras volamos, puede ser un factor de riesgo, ¿cierto? Entonces, siempre para hablar por nuestra seguridad, tenemos que estar volando sin ni una duda. Y para eso tenemos que preguntar cosas. Yo pregunto mucho cuando vuelo. Y si no entendí bien, le pregunto de nuevo a la torre de control. Y así. Entonces, generalmente son dos tipos de comunicación opcionales, que es hacer una pregunta o notificar en algún lugar, que suena, es literalmente lo mismo que la notificación obligatoria, pero que en este caso nosotros notificamos opcionalmente a la dependencia TS, perdón, dónde estamos. Entonces, hacer una pregunta. Y uno dice, ¿y por qué uno quiere hacer una pregunta? Bueno, supongamos que toda la torre nos dijo el QNH, ¿cierto? La presión atmosférica, y no estoy seguro si escuché 3001 o 3004. Entonces, uno, ¿qué tendría a hacer yo al principio? Me da vergüenza preguntarle de nuevo. Entonces, ya, voy a asumir que dijo 3001. Pero eso está muy mal, porque poner el QNH erróneo, después nos va a dar hartos pies de altitud y diferencia, ¿cierto? Entonces, jamás quedarse con las dudas. La torre de control nunca se va a enojar porque nosotros le preguntemos algo, y eso es muy importante. Entonces, en este caso, decimos, estación que llamo, quién soy, lo mismo de siempre. Oye, Juan, soy Lucas, y preguntar. Listo. Ese es el orden. Se fijan que siempre es muy repetitivo esto. Entonces decimos, supongamos que toda la torre nos dijo, Kilo Serra Oscar, el QNH es 3001. Y no estoy seguro si me lo dijo así. Yo le digo, toda la torre, Kilo Serra Oscar, ¿me podría repetir el QNH, por favor? Eso es una pregunta. Después otra pregunta podría ser, toda la torre, Kilo Serra Oscar, ¿hay algún tráfico volando en Delta 11? Por ejemplo, supongamos que está viendo Delta 11 y queremos saber si hay aviones volando ahí. Le preguntamos, ¿hay algún tráfico volando en Delta 11? Y así, uno puede hacer la pregunta que quiera. Quizás te notifica, tiene un tráfico 3 millas a sus 12 y no entendí bien. Decimos, toda la torre, Kilo Serra Oscar, ¿me podría repetir dónde está el tráfico?
Y así, jamás quedarse con dudas y no tener vergüenza de preguntar, porque de verdad habla mejor de nosotros si es que preguntamos a que si nos quedamos callados. Y lo mismo de siempre, estación que llamo, quién soy, y después el, el verbo, por así decirlo. Preguntar, y así. Y notificación en un lugar no obligatorio. Y nos pregunta, ¿por qué uno va a querer notificar que está en un lugar, siendo que la torre no nos pidió que notificáramos estando en ese punto, ¿cierto? Bueno, a mí personalmente me gusta hacer esto en puntos de relevancia, en puntos que son relevantes. Por ejemplo, en este punto, nosotros vamos a estar volando, ¿cierto? Por la línea verde, en Cerro Las Cabras dejamos toda la torre, nos conectamos a esta información, nos presentamos y todo lo que le acabo de explicar, ¿cierto? Y vamos a estar volando a este punto, y en este punto, que es el punto donde va a estar más o menos el puente de la Ruta 5, que cruza el río Maipo, vamos a tener que doblar rumbo norte y agarrar esta calle que es de entrada, ¿cierto? Entonces pasamos de una calle que es de salida, ascendimos a 4.500 pies y agarramos una calle de entrada. Y eso es un punto relevante porque es como cambiarse de calle. Aviones que están saliendo, aviones que están entrando y yo me estoy uniendo a esta calle. Entonces, es un punto relativamente importante, el que uno tiene que estar echando el ojo de que no venga ni un avión, ¿cachai? Entonces, ese punto es importante. Y yo, de manera opcional, decido notificarle a Centro de Informaciones que estoy en este punto, doblando rumbo norte y ascendiendo a 4.500. ¿Para qué? Para aumentar la conciencia situacional de Centro de Información. Ellos van a saber mejor qué está pasando con nuestro vuelo y así nosotros al mismo tiempo aumentamos nuestra seguridad, porque Centro de Información sabe mejor qué está pasando con nosotros en ese punto. Entonces, lo mismo que siempre, estación que llamo, quién soy yo, y dónde estoy más altitud. Y se fijan en el mismo patrón que la notificación normal, solo que en este caso lo estoy haciendo yo de manera opcional. Entonces, el ejemplo en el vuelo, que lo vamos a ver después cuando estemos volando, va a ser Centro de Informaciones, y lo Sierra Oscar, en Puente Ruta 5, en ascenso para 4.500 pies. Y listo. Esa es la comunicación de un lugar de manera opcional. Y si se fijan, es exactamente lo mismo. Notificación en un lugar, estación que llamo, quién soy, dónde estoy, altitud. La única diferencia es que acá, en la notificación obligatoria, ellos nos pidieron que notificáramos cuando estuviéramos en ese punto. En cambio, en este punto, Centro de Información no nos pidió que notificáramos en Ruta 5, pero yo lo voy a hacer igual. ¿Por qué? Porque considero que es un punto importante. Así que eso. Entonces, resumen, hay comunicaciones que son obligatorias y opcionales. Las obligatorias las podemos dividir en la presentación. Y en la primera vez que vamos a hablar con un servicio TS en el vuelo, nos presentamos, le damos a esa dependencia la información de nuestro vuelo. Esta es la única comunicación en la que tenemos que pedir permiso para hablar. Acuérdense. Estación que llamo, ¿quién soy? Oye, Juan, soy Lucas. Y Juan va a decir, adelante, Lucas, dime. Y ahí vamos a decir, ¿quién soy yo? Tipo de avión, mis intenciones, dónde estoy. Y transponder, el pack completo. Y se fijan, esta es la comunicación más larga. Luego, las notificaciones obligatorias es que nos piden notificar, quizá no nos piden hacer nada, y volamos calladito. Y la despedida, por ejemplo, en este vuelo que vamos a hacer ahora, yo me voy a querer cambiar de Santiago Información a Tobalaba Torre para aterrizar en Tobalaba, entonces me despido de Santiago Información. ¿Y qué vamos a tener que hacer después en el vuelo? Me despido de Santiago Información, pero ahora quiero hablar con Tobalaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me presento con Tobalaba, ¿cachai? Es un proceso que se repite las veces que uno quiera. Uno se despide de Centro de Información, pasa a Tobalaba Torre, me presento con Tobalaba Torre. Después Tobalaba Torre nos puede pedir notificar que estemos en el Cerro Calán, le notificamos en el Cerro Calán, notificación obligatoria. Y después cuando aterricemos, ahí van a ver, ahí les voy a explicar en el vuelo que uno no se despide de Tobalaba Torre porque uno se cambia a control terrestre, que están en conjunto. Yo no me cambio de Tobalaba Torre a control terrestre y me despido de Tobalaba Torre y me presento a control terrestre. Les voy a explicar ahí que están conectados. Entonces yo simplemente me cambio a control terrestre y a control terrestre no me presento. Simplemente le digo de una dónde estoy, a dónde quiero ir y ahí me despido. Le digo, así que eso. Ahora vamos al vuelo. Bueno, entonces acá vamos a hacer, ¿cierto? Tenemos recién el avión prendido y tenemos que hacer nuestra primera comunicación acá en Tobalaba, que son con control terrestre, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Presentarnos. Y para presentarnos era pedir permiso, estación que llamo, quién soy yo, y nos van a dar permiso para hablar y nos presentamos, ¿cierto?
La presentación es quién soy yo, mi tipo de avión, mis intenciones, dónde estoy, altitud y transponder. Pero acá como no estamos volando, no tenemos altitud y tampoco tenemos transponder, porque control terrestre todavía no nos da el código transponder. Entonces sería únicamente decir control terrestre, quién soy yo, nos dan permiso para hablar y decimos quién soy yo, tipo de avión, dónde estoy y mis intenciones. Y mis intenciones son un plan de vuelo local sobre vuelo Santiago. Entonces le voy a decir control terrestre, Kilo Sierra Oscar, nos van a dar permiso para hablar y voy a decir Kilo Sierra Oscar, un Papa Alfa 38 en hangares del club, activando plan de vuelo local sobre vuelo Santiago. Y si uno quiere decir tiempo estimado en vuelo, decimos tiempo estimado en vuelo 1 hora. Después ellos nos van a decir, él va a decir recibido, el QNH es tanto y el código transponder. Para que se den cuenta que no hay nada malo si uno pregunta, le voy a pedir que me repita el QNH porque no lo entendí. Supongamos eso, ¿ya? Entonces partimos. Control terrestre, Kilo Sierra Oscar. Kilo Sierra Juliet, perdón. Kilo Sierra Juliet terrestre. Kilo Sierra Juliet, Papa Alfa 38 en hangares del club, activando plan de vuelo local sobre vuelo Santiago. Tiempo estimado en vuelo 1 hora. Kilo Sierra Juliet, rueda punto espera pista 19 Alfa, viento 270 grados 69, QNH 3003 pulgadas, se pide transponder 23634. Respondiendo en 3634, ¿me podría repetir el QNH por favor? 003 pulgadas. 3003, muchas gracias. Entonces ahí, ¿cierto? Fue un ejemplo de preguntarle a ellos algo y él me respondió súper buena onda, ¿cierto? Kilo Sierra Juliet se da el paso a un Saratoga ingresando por Foxtrot Alfa hacia la pista 1. Sierra Juliet. Entonces ahí, ¿cierto? Le pedí que me repitiera el QNH, ¿cierto? Y no hay nada malo con eso. Y ahora me pidió que le cediera paso a otro tráfico, entonces le tengo que ceder el tráfico. El Papa Kilo Charlie. Ahora él me dejó rodar hasta la calle, hasta el cabezal de la pista, ¿cierto? Y como yo les dije en el video, no me tengo que despedir de control terrestre y presentarme con toda la torre, porque en este caso, en esta situación, ellos están conectados. Entonces simplemente allá en el cabezal me cambio de frecuencia. Bueno, entonces ahora estamos llegando acá al cabezal de la pista 9. Y ahora vamos a hacer las pruebas de motor que uno tiene que hacer. Y luego vamos a dejar la frecuencia de control terrestre y nos vamos a conectar con toda la torre. Pero como les digo que están conectados, no me tengo que despedir de control terrestre ni presentarme con toda la torre. Simplemente cambio la frecuencia a toda la torre y a toda la torre le digo estación que llamo, quién soy yo y mis intenciones. En este caso mis intenciones van a ser listo para salir. En vez de decir listo para despegar, uno dice listo para salir. Entonces vamos a decir toda la torre, Kilo Sierra Oscar, listo para salir. Y ellos nos van a dar autorización o no, ¿ya? Así que vamos a hacer la prueba de motor y despegamos. Bueno, entonces ya hicimos la prueba de motor y estamos listos para salir. Entonces voy a decir estación que llamo, quién soy yo y mis intenciones. En este caso, listo para salir, ¿cierto? Y ahora vamos a quedar en contacto con toda la torre hasta, como dijimos en el video, Cerro Las Cabras. Y en ese tramo, toda la torre nos puede pedir que hagamos alguna notificación obligatoria. Notifíqueme vertical del Puente Alto, por ejemplo, o algo por el estilo. También yo le puedo hacer preguntas o le puedo hacer notificaciones opcionales como andamos en el video. En este caso, le voy a hacer una pregunta en vuelo. Y luego en Cerro Las Cabras, como dijimos que es un punto en el que estamos obligados a cambiar de frecuencia, me voy a despedir de toda la torre y me voy a presentar a Centro de Informaciones. Entonces ahora le digo: toda la torre, buenas tardes, Kilo Sierra Juliet, listo a salir. Sierra Juliet, buenas tardes, mantenga fuera de pista, tránsito final. Sierra Juliet. Entonces él me dijo mantén fuera de pista que hay un tráfico que va a aterrizar y yo le respondo con mi matrícula. Sierra Juliet. Thank you very much, bye bye. Sierra Juliet, rueda posición y mantenga. Sierra Juliet. Entonces ahí me dijo que ruede posición y mantenga. ¿Qué significa eso? Que me ponga listo para despegar, pero que todavía no despegue, ¿cierto? Me ponga acá en el principio de la pista. Mezcla rica, full pump on, landing light on, transponder en alt y todas las presiones bien.
Kilo Sierra Juliet, 270 grados 69, se autoriza a despegar. Sierra Juliet. Entonces nos dio permiso para despegar. Full potencia. Y partimos. Bueno, entonces ahora estamos llegando, vamos por esta calle verde de 4000 pies, ¿cierto? Rumbo sur, y ahora vamos a empezar a doblar hacia el oeste, ¿cierto? Y vamos a llegar al Cerro Las Cabras ahora, que está justo a punto de quedar abajo nuestro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En Cerro Las Cabras nos tenemos que despedir de toda la torre y presentarnos con de información. Entonces, la despedida es estación que llamo, quién soy yo, dónde estoy, altitud, abandonando zona y frecuencia, ¿cierto? Y justo después de eso vamos a comunicarnos con Santa Información y vamos a decir, Santa Información, Kilo Sierra Oscar, el permiso, nos van a dar permiso para hablar y vamos a decir quién soy yo, mi tipo de avión, mis intenciones, dónde estoy, altitud y mi transponder. Entonces voy a decir Santa Información, Kilo Sierra Oscar, un Papa Alfa 38 para sobrevuelo Santiago, vertical Cerro Las Cabras, 4000 pies, respondiendo 3634. Entonces vamos con la despedida. Toda la torre, Kilo Sierra Juliet, vertical Cerro Las Cabras, 4000 pies, abandonando zona y frecuencia. Kilo Sierra Juliet, recibido. Contacto Santiago 1-2,4, en tránsito dejando Las Cabras para las Vizcachas, cruzando por arriba de su posición rumbo este. O sea, toda la torre, Kilo Sierra Juliet con el tráfico a la vista. Recibido. Ahí se nos comunicación de tráfico, ¿cierto? Ahora nos cambiamos de frecuencia y estoy con Santa Informaciones. Entonces me voy a presentar con Santa Informaciones, ¿cierto? Con lo que le acabo de decir. Con el fin de evitar cruce con tráficos instrumentales hacia Merino. Vamos a solucionarlo y ya está haciendo para 4000 pies, próximo Volkswagen. Correcto. Le voy a pedir permiso ahora. Santa Informaciones, Kilo Sierra Juliet. Kilo Sierra Juliet, Santiago, prosiga. Kilo Sierra Juliet, Papa Alfa 38 para sobrevuelo Santiago, encuentro vertical Cerro Las Cabras, 4000 pies, respondiendo en 3634. Kilo Sierra Juliet, Santiago, recibido. QNH 1016, pulgadas 30,02, ruta altitud pública, notifica abandonando. Sierra Juliet, ¿me podría repetir el QNH, por favor? QNH en pulgadas, 10, corrección, en hectopascales 1016 y en pulgadas 3002. Kilo Sierra Juliet, agradecido. Nada. ¿Cierto? Entonces ahí me presenté con Santa Informaciones, ¿cierto? Le pedí permiso para hablar, me dio permiso, le dije Kilo Sierra Juliet, Papa Alfa 38 para sobrevuelo Santiago, vertical Las Cabras, 4000 pies, respondiendo en 3634, ¿cierto? Y ahora estoy por llegar en un rato al punto donde yo les dije que me tengo que unir a la calle que entras a Santiago, a la calle que están aviones entrando a Santiago y tengo que subir a 4500 pies. Y como yo considero que ese es un punto de relevancia, cuando lo está haciendo le voy a notificar. Kilo Sierra Juliet, Santa Información, Kilo Sierra Juliet, vertical Puente Ruta 5, ascendiendo a 4500 pies, ¿cierto? Es lo mismo que una notificación del lugar. Se encuentra desplazado en la ruta Polpaico. Entonces ahora estamos próximos al puente Ruta 5, por lo que tengo que ahora meterme a la calle de aviones que están entrando, que es cierto, a 4500 pies,
que es rumbo norte. Entonces, acá, próximo puente ruta 5, dobla a la derecha, rumbo norte y ascenso a 4.500 pies. Entonces le voy a hacer una notificación de posición opcional a Centro de Informaciones, ¿cierto? Le voy a decir, Centro de Informaciones, Kilo Sierra Juliet, próximo puente ruta 5, virando rumbo norte en ascenso para 4.500 pies. Notificación opcional, para ayudar a Centro de Informaciones. Centro de Informaciones, Kilo Sierra Juliet, próximo puente ruta 5, virando rumbo norte en ascenso para 4.500 pies. Kilo Sierra Juliet, recibido, mantenga 4.000. Sierra Juliet, continúo rumbo norte. Rumbo norte 4.000, espere inferior, corrección, superior en 3 millas. Sierra Juliet, manteniendo 4.000. Santiago. Ahí, por ejemplo, Centro de Informaciones me pidió que mantuviera 4.000 pies rumbo norte. Y después él me da autorización para ascender a 4.500 pies. Ahora estoy apuntando hacia el norte para ingresar a la calle de entrada. Buenas, Alfa Papa Zulu, servicio radar. Bueno, ya ascendimos a 4.500 pies, Santiago me dio permiso para ascender, entonces ascendí y ahora estoy yendo rumbo norte directo al Cerro San Cristóbal, ¿cierto? Como hablamos en el video anterior, en el Cerro San Cristóbal tenemos que abandonar la frecuencia de Centro de Información para conectarnos a Tobalaba, ¿cierto? Entonces, estamos todavía en vuelo, Centro de Información no me pidió que notificara en algún lugar y tampoco me ha pedido todavía que notifique con algún tráfico a la vista, y quizás nunca lo hace. Entonces mi única comunicación con Centro de Información fue presentarme y quizás después despedirme y sin notificar nada. Entonces Cerro San Cristóbal está allá, cuando lleguemos a Cerro San Cristóbal decimos, es notificación del lugar, ¿cierto? Entonces decimos estación que llamo, perdón, es despedida, estación que llamo, quién soy yo, dónde estoy, altitud, y abandonando zona y frecuencia, ¿cierto? Y luego ponemos la frecuencia de Tobalaba Torre y nos presentamos con Tobalaba Torre. Estación que llamo, quién soy yo, permiso para hablar, me da permiso para hablar y le digo quién soy yo, tipo de avión, mi plan de vuelo, ¿cierto? Mis intenciones, dónde estoy y altitud y transponder, ¿cierto? La misma información que le dimos a Centro de Informaciones. Quería aclarar, cuando dejé la frecuencia de Tobalaba y me conecté a Centro de Informaciones en Cerro Las Cabras, si se fijan, Tobalaba Torre me pidió que lo notificara un tráfico a la vista, justo antes de despedirme, ¿cierto? Entonces ahí me pidió que notificara y como lo vi, le dije Tobalaba Torre, Kilo Sierra Oscar con el tráfico a la vista. Y luego abandoné su frecuencia, ¿cierto? Porque me despedí y me conecté a Centro de Informaciones. Entonces ahí hubo un ejemplo, ¿cierto?, de notificación de tráfico. Ahora estamos próximo Cerro San Cristóbal, por lo que en este punto, como dijimos en el video, tengo que dejar Centro de Información y conectarme a Tobalaba Torre. Por lo que ahora me voy a despedir de Centro de Información y me voy a presentar con Tobalaba Torre, ¿ok? Charlie, Santiago. Centro de Informaciones, Kilo Sierra Juliet, próximo Cerro San Cristóbal, 4.500 pies, abandonando zona y frecuencia. Kilo Sierra Juliet, Santiago, de retorno a Tobalaba ahora. Afirmativo. Decidido. Contacta ahora a Tobalaba Torre 118,7, muy buen arribo. Sierra Juliet, muchas gracias, buen turno. Yes. Ahora, como ya me despedí, puedo presentarme ahora con Tobalaba Torre, ¿cierto? Entonces pues, le voy a pedir permiso para hablar y después la presentación. Alfa Hotel Mike, continúa aproximación número 3, llegando al Alfa Hotel Lima, notifique Calan. Alfa Hotel Mike. Tobalaba Torre, Kilo Sierra Juliet. Autorizado para aterrizar. Autorizado para aterrizar el Alfa Papa Zulu. Tobalaba Torre, Kilo Sierra Juliet. Kilo Sierra Juliet, Tobalaba. Kilo Sierra Juliet, Papa Alfa 38 es en sobrevuelo Santiago, me encuentro vertical Cerro San Cristóbal, 4.500 pies, respondiendo en 3634. Kilo Sierra Juliet, continúa por el sur de Kennedy, QNH 3003, de aproximación directa pista 19 desde Calán, el número 4, siguiendo el Alfa Hotel Mike, 182, cruzando base izquierda amplio por el norte de parque.
Sierra Juliet como número 4. Entonces ahí me presenté, ¿cierto? Le pedí permiso para hablar. Hasta terminar próximo a Calán con el tráfico no cruzado. Le pedí permiso para hablar, ¿cierto? Me dio permiso, me presenté y él me dijo, perfecto, y estás como número 4 para aterrizar, procede directo a Calán. Entonces cuando esté en el Cerro Calán le voy a notificar que estoy en el Cerro Calán. Una notificación obligatoria, ¿cierto? Porque él me pidió que no notificara el Cerro Calán. Entonces me encuentro, ¿cierto?, dirigiéndome a Calán. Y estoy designando a 4.000 pies, porque en Calán uno tiene que estar a 4.000 pies. Toda la Kilo Sierra Juliet, próximo Cerro Calán, 4.000 pies. Sierra Juliet. Entonces ahí hice una notificación opcional, o sea, perdón, obligatoria en Calán. Le dije, estación que llamo, quién soy yo, dónde estoy, altitud. Y ahora él me notificó para ingresar en tramo final, ¿cierto? Y le tengo que notificar de forma obligatoria en parque, ¿cierto? Porque el parque intercomunal, porque él me pidió notifique parque. Entonces hay nuevamente una notificación de tipo obligatorio. Esperando el último tercio de pista. Sierra Juliet, me encuentro vertical el parque. Sierra Juliet. Para que lo Charlie rueda posición y mantenga. Posición a mantener para que lo Charlie. Sierra Juliet abandonando pista por Charlie terrestre 10,5. Sierra Juliet, buen turno. Gracias. Entonces aterrizamos, toda la torre me dijo que contacte control terrestre y listo. Entonces no me tengo que despedir de toda la torre para conectarme a control terrestre porque, como dijimos, están conectados, ¿cierto? Entonces acá estacionamos donde desahogamos, hacemos la checklist de después del aterrizaje y los cambiamos derechamente a la frecuencia de control terrestre, que es 120.5, y a ella le decimos control terrestre, estación que llamo, Kilo Sierra Juliet, quien soy yo, para hangares del club. Y listo, ahí se acaban todas las comunicaciones que uno tiene que hacer. Entonces ya estoy con la checklist lista, ¿cierto? Y le decimos control terrestre, Kilo Sierra Juliet, desagado por Charlie. Charlie es esta calle por la que desagamos la pista, ¿cierto? Entonces, control terrestre, Kilo Sierra Juliet, desagado por Charlie, para pit de combustible. Entonces, le estamos diciendo, oye Juan, soy Lucas, estoy desagado por Charlie, ¿cierto? Estoy acá y voy para el pit de combustible. Voy. Control terrestre, Kilo Sierra Juliet, desagado por Charlie para pit de combustible. Sierra Juliet, rueda de alta discreción. Sierra Juliet, buen turno. Chau. Listo, entonces me dijo rueda de vía alfa, que es esta calle que nos lleva hasta el pit de combustible a discreción. Y no es tan complicada, de hecho el vuelo de ahora fue un vuelo con muchas comunicaciones. Entonces este video que van a ver ahora es como el pic de lo que vendría siendo las comunicaciones. De acá después vienen puras comunicaciones que son incluso más simples, hay vuelos que uno casi no habla. Entonces acá tuvieron un buen ejemplo de un vuelo entre comillas ajetreado, ¿cierto? Entonces está bueno que vean este video, porque después todo lo que les viene va a ser probablemente un poco más simple, con menos comunicaciones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Uno se presenta, uno durante el vuelo puede notificar de forma obligatoria o de forma opcional, y luego la despedida, ¿cierto? Y ese es un proceso que se repite constantemente.